¿En qué consiste la velocidad? La velocidad consiste en montar grandes espectáculos mediáticos o pequeños, pero producir continuamente noticias. Como un clavo saca otro clavo y como los medios de comunicación tienen una, digamos, bastante limitado, uno se acerca a un periódico y puede ver a lo mejor los titulares, a lo mejor el cintillo ese que los americanos llaman lead, que el gran Armando de Miguel, que en paz descanse y a quien siempre recordaremos, hizo además un libro dedicado a eso, porque es lo que lee la gente. La gente no se lee el chorrión de antiguamente, además cuando los periódicos de papel eran muy gordos, etcétera. Los domingos tenían 1 millón de ejemplares, con los suplementos necesitabas una carretilla para llevarte 4 a casa. Qué tiempo, regalaban juguetes. El ABC una vez regaló con Ansón hasta paellas. O sea, que ibas con la paella, claro, que aquello olía, aquello que daba, no sé si gloria, pero en todo caso olía. Ni les cuento cómo estaban los kioscos, época de oro de los kioscos. Yo básicamente lo que compraba eran juguetes de colección, libros de los 50, todos los libros que se leían y tal en la escuela, que sobre todo estaban hechos en buen papel, papel moderno, bien encuadernados y limpios, porque los que tenía conservado yo de casa pues estaban ya descuajeringados, porque los niños se comen los libros. No sé cómo, pero se los comen. O sea, la prueba es que los niños cogen sus libros y tú ves que están mordidos siempre por las esquinas. ¿Por qué? No lo sé. Bien, pero eso, ¿qué sucedía? Que había la gente, le echaba más tiempo a leer el papel. No existía internet ni redes sociales. Internet es de este siglo. Nosotros fundamos el primer periódico nativo de internet, periódico es Libertad Digital. Me parece que había 2 páginas, una que era Hispanidad, otra que era la propia de Terra, la de Telefónica, tal, pero periódico, con una estructura de periódico, que además nos costó un dinero organizarlo, porque nadie sabía nada de internet. Y lo encargamos a una empresa pionera en España que se llamaba Coverlink. Nos hizo la maqueta, la estructura poderosísima, pertenecía al Banco de Santander. Hizo todo el proyecto de Libertad Digital, que a mí sigue siendo el que más me ha gustado, pero naturalmente se actualizó y ya desapareció. Era en rojo y negro, un vermellón muy elegante. Y hizo Libertad Digital y cerró. Eso sí, bueno, nos cobró la mitad. Pero eso lo ha cambiado todo. Sobre todo cuando hay medios creíbles, con información propia, que te ofrecen gratis la información y además que se puede leer en pantallas, en ordenador, en tabletas y sobre todo en el móvil. La radio también, el gran cambio, es el paso al podcast, a oír en línea y sobre todo a guardarte. El podcast o, por ejemplo, nosotros en YouTube, que hay más de 700.000 personas que tienen Libertad Digital, se están suscritos. Nosotros en la mañana estamos cerca también de 700.000 por nuestra cuenta. Entonces, bueno, pues ha cambiado la forma de recibir información, se recibe mucha información y la gente elige la información. ¿Y qué constatamos? Que en España, en general, todo lo que se refiere al País Vasco repele al que lee los medios. Lo que se refiere a Cataluña asquea a la mayoría de los ciudadanos. Y lo que se refiere a Sánchez, salvo que sea un escándalo, provoca náuseas que te apartan de la línea. Los idiotas dicen, no, ustedes siempre se están metiendo con Sánchez. No, perderíamos dinero. Nos metemos con Sánchez por obligación, no porque dé frutos económicos o porque tengamos más audiencia, no, las fechorías, hoy tenemos que hablar de ella, pero porque es algo objetivamente grave. Y si uno es un periódico serio y no busca clic, tienes que informar, pero negocio ninguno. Es decir, que esto ha cambiado. Entonces, ¿qué hace un gobierno inteligente, un político inteligente? Pues lo que está haciendo Milei en Argentina. Se pasan el día los ministros, los representantes del partido en televisión, y el otro día, para anunciar una buena noticia en el ámbito financiero,
como todo lo que está protagonizando Milei, pero aparece con 2 ministros, el presidente y el vicepresidente del Banco Central, y dirige un discurso a la nación diciendo que la cosa está siendo dura, pero que el futuro es prometedor. Ayer vi a algunos, y además gente que sigo habitualmente, que tiene buen criterio, salvo el caso de un juez, del juez Lajo, que es el garzón de allí, y que lo quieren poner en la Corte Suprema, pues igual que el PP quería a Garzón, porque era expeditivo, dijo Patricia Bullrich. Más que expeditivo, es un delincuente. Pero eso sí, que obedece al gobierno. Antes era de Kirchner y se supone que ahora, con la cantidad de jueces corporativos que odian el liberalismo, porque los que no vienen del peronismo de izquierdas vienen del de derechas, pues claro, menudo búnker hay ahí liado. Dice, pues mira, contratamos a un delincuente que por lo menos nos obedecerá. Error, véase Garzón. Pero es igual. Milei no deja de producir noticias, los ministros no dejan de aparecer, el portavoz del gobierno de Milei es un hacha, Adorni, se ha convertido en un personaje, y todo el mundo espera, porque además los periodistas se celan haciéndole preguntas no ya disparatadas o desagradables, sino casi insultantes a Adorni. Y Adorni le responde, pero a mano abierta, pip, paf. El otro día, a propósito de una huelga de universidades, foco de corrupción y manipulación donde los haya, se han unido los sindicalistas analfabetos, los de Kirchner, toda la patrulla infecta. Le dice una, no me acuerdo qué pregunta tonta le hace, y dice, ¿tú es que estudias para zurda o qué? Zurdo es el de izquierdas. Pero así, dice, vamos a ver, que tú me insultas a mí, espera. Esa es una forma moderna de comunicación. ¿Alguien se imagina? En España eso solo lo hace Ayuso. ¿Alguien se imagina a Feijóo? A Sánchez sí, cuando le toca. Pero el partido ha entrado en un proceso de entropía que cuando yo leía anoche, de madrugada, que va a recuperar al equipo técnico de Rivera y Arrimadas, digo, alguien quiere hacerle la cama a Feijóo. O sea, esto ya es descarado. O sea, en Génova 13 ya está en marcha, eso es una conspiración de unos canallas para engañar a unos idiotas. Pero ¿cómo que el equipo técnico? El equipo técnico de la huida. Es decir, que el programa máximo de Alejandro Fernández va a ser largarse de Cataluña, porque a eso se reduce el programa de Ciudadanos. ¿Qué está pasando en el PP? Es una de las cosas más interesantes de saber. En Vox ya se sabe lo que pasa, es una secta. El otro día un sicario que tienen, un pobre diablo, volvió a insistir y además cayó el candidato, que es que no tienen ni idea, Garriga, que se presentaba como el negro de Vox, y cuando yo digo los angelitos negros, porque son 2 hermanos Garriga, muy píos, muy de misa, muy de opusinos, dice, oh, qué racismo más atroz. Pero si eres tú el que decía el negro de Vox. Bueno, esa sentencia contra... No hay ninguna sentencia contra mí, es mentira. No hay ninguna sentencia, que era una de rectificación, no la hay. Está recurrida y probablemente será impugnada y seguramente pues se la cargarán. Una rectificación. Esa condena, pero ¿qué condena, so payaso? Y dice este pobre negre, que no puede encontrar trabajo en ningún periódico porque es ex periodista, dice, ex radio. Esto es una pregunta. Y Garriga, que es limitado en sus capacidades intelectuales, voluntarioso, lo era. Ahora ya es anodino, simplemente, pues contesta como si tal cosa. Y contesta algo que es falso. Hubo una época en que Vox se preocupaba de que no lo escracharan. Ahora se dedica a escrachar, por ejemplo, a mí en la firma del otro día de Valencia. Hacer escraches a los que le molestan. Es decir, es una secta. Lo vimos con Flores el otro día en las comparecencias de estas comisiones de investigación. Se marcó un abascal, pero que lo de menos son esas minucias de 100.000 muertos por no haber material sanitario. Minucias, porque lo importante eran
los dos estados de alarma declarados anticonstitucionales. Muy bien, señor Flores, es usted el más listo de la clase, pero el más tonto de la política.